Estamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por participar de este encuentro, de estos programas que estamos organizando de forma mensual en el marco del programa de investigación continua en investigación que lanzamos del Instituto de Ciencias para la Familia ya desde el 2019. En este caso vamos a contar con la presencia de la doctora Marita Erillo. Ella es doctora en Comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, cursó el programa de posgrado de la maestría en Letras Modernas en la Universidad Americana de la Ciudad de México, es profesora del taller de expresión oral y escrita de la maestría en Gestión de la Comunicación en Organizaciones en la Universidad Austral, y es profesora titular con educación exclusiva de géneros y estilos informativos y del taller de redacción periodística en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Austral también. En este caso ella nos va a dar una capacitación sobre normas APA, que son las normas más usadas en lo que son las ciencias sociales por lo menos, y ciencias humanas creo que también, y también nos va a introducir en el mundo del plagio, que a veces uno sin darse cuenta también cae en el plagio, en el autoplagio, y esto que decíamos recién, la sobrecitación y demás. Así que Marita, te cedo directamente la palabra. Muchas ¿Preguntas? gracias. No, de nada. Preguntas las pueden hacer por chat o pueden levantar la mano, interrumpir, así lo hacemos también más didáctico. Y la presentación junto con la grabación la vamos a estar enviando en el transcurso de esta semana o principios de la semana próxima. Ahora sí, Muy perdón. bien. Todo bien, Sol, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo después le voy a pasar a Sol la presentación de este año, que es parecida a la del año pasado con algunos mínimos ajustes, porque una de las cosas que nos pasa cuando nos metemos con el mundo de la edición académica es que nos vamos a dar cuenta que, como en la edición literaria, se escribe y se reescribe y se corrige y se vuelve a corregir hasta que uno tiene que presentar, hasta que cierra, hasta que hay que entregar. Y a veces después volvemos a ver el documento y nos damos cuenta de que hay un errorcito, alguna cosita para completar. Y en el caso de APA, además, con cada edición del manual, el manual APA es de una asociación de psicólogos de Estados Unidos, es digamos, todas las normas que ellos consolidaron tienen casi 100 años, no son las únicas normas, como decía Sol, pero son las que se han diseminado más profundamente y con más amplitud en el mundo de las ciencias sociales y actualmente ya también en el mundo de las humanidades. No son la única forma de citar, ¿eh? Hay otras normas, está Harvard, está MLA, que es la Modern Language Association, está Chicago. Chicago además tiene como dos subnormas dentro, que es la típica de autor-fecha que vemos ahora estilo APA, y otra que es la más tradicional por nota al pie, o sea que hasta Chicago tiene su propio sistema, digamos, sajón, diríamos, y latino, la IEEE, que es de ingeniería, o la de medicina que se llama Vancouver. O sea, hay, y debe de haber más, sin duda, que ahora no recuerdo, Turabian, o sea, hay un montón. Pero nos estamos enfocando en la que yo diría que simplifica más las cosas, cuesta un poco de arranque, pero una vez que uno le toma la mano, APA es la que funciona mejor. O sea, es la más dinámica de todas, ¿sí? Muchas de ellas trabajan con el sistema autor-fecha, o sea, ya no trabajamos colocando una nota al pie y poniendo los datos del autor, del libro, sino que directamente la referencia aparece en el cuerpo del trabajo. Voy a aprovechar a vender mi revista. Edito una revista en la facultad que se llama Austral Comunicación. Les voy a mostrar porque justamente salió un trabajo sobre familias hace poco, si no es en este número, salió en el número anterior. Esta revista cumple ya, digamos, de sus 11 años, ¿sí? La empezamos a sacar, en realidad 12 años, 10 años, pero 11 volúmenes, ya este año el 11º, sacamos el de junio, ahora estamos preparando el de diciembre, y parte de lo que he aprendido sobre las normas APA también tienen que ver con esto. Les voy a mostrar un número del año pasado, creo que acá tenemos algo sobre familias, si no recuerdo mal.
la comunicación como medio para la cohesión social en las familias tradicionales. Lo que quiero decir es que siempre que haya un tema que tenga que ver con la comunicación, si ustedes quieren, pueden colaborar con nuestra revista enviando artículos. Están acá todas las instrucciones sobre los envíos, la política de la revista, cómo trabajamos con doble ciego, el sistema de revisión de textos, cómo cuidamos todos los pasos para hacer una revista de calidad, justamente para poder estar en índices, en bases, en catálogos que referencien a la revista como una revista de calidad en comunicación. En la Argentina somos, si no la primera, estamos ahí, no quiero agrandarme mucho, y en Latinoamérica para las revistas jóvenes estamos dentro del grupo de las revistas jóvenes de calidad. Entonces, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque ustedes puede ser que estén en medio de su trabajo de tesis, o que estén trabajando para una materia, preparando una monografía, o un reporte, o un trabajo final de una asignatura. Pero también puede ser que de esos trabajos que ustedes están haciendo salga algún contenido que pueda convertirse en artículo. El año pasado hicimos con Francisco Alvarelo, dentro de este ciclo, dimos una clase sobre eso. No sé si este año estaba prevista, solo yo ya no lo recuerdo, pero habíamos planteado digamos, cómo convertir los trabajos que vamos produciendo en la vida académica, en la vida universitaria, como, digamos, como trabajos que sean susceptibles de convertirse en publicaciones en revistas académicas. Entonces, esto va más allá de las normas APA de resolver un problema para una materia o para el trabajo final. Es casi, les diría, ya para nosotros, en mi caso, una gimnasia, ¿no? O sea, estoy obligada a estar todo el tiempo viendo cómo funcionan las normas. Una o dos cosas respecto de lo que Sol marcó sobre plagio y antiplagio, lo vamos a decir de arranque para que quede claro, y porque es muy importante el tema. ¿A qué se llama autoplagio? Que algunos dicen que no hay que llamarlo autoplagio, sino reciclado, reutilización. Yo les voy a adjuntar, junto con la presentación, le voy a adjuntar a Sol para que les envíe un artículo de Luis Codina, un catalán, que acabo de leer hace unos días sobre este tema, ¿no? O sea, ¿cuándo se considera que un autor puede reutilizar material anterior, publicado anteriormente o difundido anteriormente para un trabajo nuevo? Eso se suele llamar autoplagio, ¿no? Y la verdad es que hay gente que lo hace de mala fe. Como todo, hay gente que lo hace por inadvertencia y gente que lo hace de mala fe. ¿En qué consistiría la mala fe? En poner distintos títulos a la misma publicación. Eso es en el límite. O sea, le cambio el título y voy a un congreso, le cambio el título y voy a otro congreso, le cambio el título y mando a una revista, o mando el mismo a 2 revistas, que también está mal, ¿sí? Entonces, esa es la forma extrema, pero hay otras formas un poco más civilinas, que son, por ejemplo, trabajar sobre un objeto complejo, un objeto amplio, grande, voluminoso, supongamos que decimos, no sé, los primeros 50 años de la revista Gente. Por ejemplo, para historia de la prensa podría ser, ¿no? Publicaciones argentinas, masivas, un estudio de comunicación, los primeros 50 años de la revista Gente y la relación con la, no sé, X cosas. Muy bien. Cuando alguien se mete en un objeto tan complejo y tan grande, lo más probable es que salgan muchos subproductos. Y no está mal. Entonces, la revista Gente y Malvinas, la revista Gente, ¿no? No podría decir, la revista Gente y el Cordobazo, la revista Gente y no sé qué, el Regreso de Perón, la revista Gente y Susana Jiménez, que daría para una super monografía, pues Susana es una de las personajes que más ha sido ilustrado en tapa en Gente, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, la revista Gente y Escuela de Periodismo, ¿cuántos periodistas se formaron ahí? Ok. ¿En qué consistiría el autoplagio? En que comienzo el texto diciendo siempre lo mismo. La revista Gente fue fundada por Constancio Vigil, era un producto más de Editorial Atlántida que sacaba Vigil, que el gráfico, comenzó a salir en tal día y sigue saliendo en la actualidad, pero solo tiene una edición mensual. Y eso es un sello de goma. Pa. Y luego, la parte nueva. Malvinas, Regreso de Perón, Susana Jiménez, cómo pasó de una revista de actualidad a una revista de farándula, Escuela de Periodismo, pero siempre la intro, más o menos es lo mismo, un sello de goma. Eso también está mal. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero la revista Gente sigue siendo la misma. O sea,
¿cómo voy a decirlo distinto? Y varía la forma, ¿sí? Entonces podemos decir, la revista Gente fue fundada por Constancio Vigil en tal año, o puedo decir, la revista Gente perteneció durante tantos años al Grupo Atlántida, había sido fundada por Constancio Vigil, o sea, repetición con variación. Lo que no puedo hacer es una repetición textual. A eso se llama autoplagio. Hay editores de revistas que aceptan un porcentaje del total. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto se puede aceptar? Un 20, un 30, un 10. La pregunta es si es necesario. Les cuento un caso. Recibimos un artículo en la revista, era un artículo muy bueno, y tenía un error en una referencia. Entonces, por lo general uno llega al plagio, a menos que haga un control con procesadores, con máquinas que revisan, como Turnitin o alguna de esas, ¿no? Compilatio, Duplichecker, ¿no? O Plagiarism Detector, hay muchas. A menos que uno salga a buscar el plagio a veces se nos aparece. Y se nos aparece cuando hay una anomalía. El plagio y la copia aparecen en la anomalía, en lo raro. Acá parece que habla otra persona. Esto está dicho de otra manera. No parece escrito por el mismo autor. O esto me suena de otro lado. ¿No? Entonces, esta persona había hecho una referencia mal hecha. Estaba mal hecha. Le faltaban datos. Entonces, la googleo. Cuando la googleo me encuentro con que ese artículo ya había pasado el doble ciego, 2 personas habían revisado sobre el artículo, ya le habíamos dicho que sí, y estaba en corrección. O sea, ya estábamos muy jugados. Entonces, veo otra publicación de este mismo autor, de esta misma persona. Eran unas actas de congreso, pero estaban publicadas, que eso es lo que nos pasa hoy, que antes no pasaba. A lo mejor uno sacaba una ponencia, iba, la leía, no salía en actas, no iba a la web, y entonces uno la reciclaba, le arreglaba algunas cositas y la mandaba a una revista. Eso ahora ya no se puede hacer, porque ya está, si ya está publicada en un acta, ya está. O sea, está circulando, es pública, justamente eso quiere decir publicar. Entonces, empiezo a mirar y me encuentro con que era un 40%. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Tu trabajo nos interesa, antes de rechazarlo, ¿no? Tu trabajo nos interesa. Pero, como te repetís mucho, todo esto que te marqué en gris, que además fue comparar documentos, o sea, un trabajo, ¿no?, arduo, le dije, vamos a hacer una cosa. Todo esto que repetís es innecesario, porque vos ya lo estás diciendo acá. Te sugiero que lo resumas, que te autocites con referencia, o sea, esta es una versión, ¿no?, de un trabajo ya publicado, es una actualización de este trabajo ya publicado pones la referencia, y es mucho mejor, porque vas a traccionar público, ahí voy Sol, vas a traccionar público de esta publicación a la otra. Win-win, ¿sí? Y pasamos del 40 al 10. Pero editado, reformulado, parafraseado, no copy-paste. ¿Sí, Sol? No sé si querías decir algo. No, tengo una consulta, Marita, porque yo cuando estoy escribiendo o hago cosas, lo que termino haciendo es agarrar párrafo por párrafo y ver si me plagié con algo que puse viejo o no sé, o busco, porque a veces uno, no es que me plagio, pero una de las formas de escribir a veces es la misma, y escribe de la misma forma pero sin saberlo. ¿Hay forma de identificar algún programa? Hay cosas que ya están publicadas. ¿De identificar eso con algún programa? Hay programas. Sigo buscando párrafo por párrafo. Hay software para eso. Es curioso. Bueno, a ver, a veces uno cambia de pensamiento, en algunas cosas aprende y entonces complejiza. No, pero capaz que recomendás alguno que decís, este es el que usamos nosotros. Y a ver, son todos de pago, ese es el problema. Estamos ahora en negociaciones con Compilatio y esas cosas salen dólares, gente. O sea, no hay como algo en la web que tipo... Sí, hay cosas gratis, pero en relación con lo que vos decís, es muy normal que sigas pensando parecido y que escribas parecido. A mí me ha pasado de descubrir apuntes de distintos momentos históricos escribiendo lo mismo, de la misma manera, y digo, bueno, a ver, es que pienso esto,
Entonces ya está, ¿no? Hay algunas plataformas en donde, las voy a poner por chat, en donde se pueden hacer verificaciones. Una se llama Plagiarism Detector. Esta te permite verificar de a 1000 palabras. Entonces vas segmentando. Después tenemos otra, DupliChecker, es una, DupliChecker como check. Y en internet si pones detector de plagios te van a aparecer. Lo que sucede es que no toda repetición es plagio. Entonces, a ver, el plagio está mal. El plagio no se debe cometer. Pero a veces lo que hay no es plagio, y los detectores te lo hacen saber, te dicen, hay similitud. Yo no te puedo poner pantallas porque te estaría mostrando pantallas de verificaciones que estuvimos haciendo. Entonces estaría quebrando el anonimato de los plagios. Pero tengo, entonces, por ahora, porque la facultad y la escuela de gobierno vamos a comprar juntos un abono para un software que se llama Compilatio. Y Compilatio te permite verificar contra muchas fuentes. Pero lo que Compilatio no te va a decir es si hay mala fe o buena fe, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Lo que te va a decir es, hay similitud. Y vos tenés que afinar el criterio. O sea, es un arma en manos expertas, si no es una masacre, porque entonces uno le estaría diciendo al autor, acá plagió, y el autor puede decir, no, escúcheme, yo acá, fíjese que estoy citando, fíjese que al final está la referencia, en todo caso puede estar mal hecha. Entonces ahí al autor hay que decirle cómo hacerla bien, ¿sí? Perfecto. Tengo una consulta, porque a veces uno escribe para un artículo en español y otras veces en inglés. ¿Y estos programas detectan tipos? Sí, trabajan con todo, trabajan con todos los idiomas. Sí, perfecto. Sí. Es más, están más alimentados en inglés que en español. Claro. Y después lo otro que uno puede hacer, y muchas veces salta más fácil, inclusive, mi marido es docente universitario en psicología social, me dice, mira, lo busqué con el Plagiarism Detector y no apareció, pero puse la frase en Google y apareció, porque ¿qué Eso es lo que hago fuentes yo. en trabajos de grado, Ah, ¿qué fuentes aparecen? Sudoku, Rincón del Vago, todas esas. Entonces, son trabajos de grado de estudiantes de 19, 20 años, 25 años, que en realidad no son artículos académicos, pero están copiando cosas que están en internet. O sea, es como que hay capas también por donde circulan los robos o las inspiraciones, para decirlo de un modo amable, ¿no? Entonces, hay que estar precavidos respecto del plagio. Ahora vamos a entrar ya directamente en plagio o en formas de copia o usos indebidos, vamos a decirlo así, porque la verdad es que no siempre hay mala fe. Hemos detectado igual casos de mala fe, hemos tenido que dar de baja un artículo, por ejemplo, porque hubo mala fe, porque la persona lo hizo por segunda vez. Entonces ya nos escribe un autor y nos dice, no es la primera vez que con esta persona me pasa esto. Y nos muestra el texto, que además era una pavada atómica, porque era, les cuento el caso rápido, era un caso de comunicación popular, de música popular, del estudio de, no sé, el rap, pongámosle, y cómo el rap funcionaba en el conurbano bonaerense, con los chicos, con las computadoras de Conectar Igualdad, y no sé qué, y cómo hacían música con recursos muy precarios, y el dibujo era bueno. Y en un determinado momento decía algo así, como que en estas producciones musicales participaban amigos y familia, y que había una especie de comunidad, ¿no? de familiares, amigos, vecinos que participaban de estas movidas musicales. Bien, la persona que me escribe me dice, nuestro trabajo es sobre, no sé, uno era rap y el otro era cumbia, o no sé, era otra música popular. Bailanta, no me acuerdo. Lo mismo, todas estas formas de música popular también trabajan con recursos precarios, con máquinas, digamos, no de primera generación, como puede tener un ingeniero de sonido que le hace la música Coldplay, por decir algo, ¿no? Con máquinas muy precarias y con el apoyo de la familia, ¿no? ¿Qué le costaba al plagiador? Eran dos personas en realidad, a los plagiadores. ¿Qué les costaba decir algo como esto? Así como en la bailanta, así como en la cumbia, que participa la familia y tal, en el rap, en el trap, pasa lo mismo. Ver fulano, sutano y mengano. Al contrario, es mejor.
Estás mostrando que podés dialogar con otra persona, porque la cita es el registro de un diálogo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros citamos, no es, acá tengo que citar, y acá tengo que citar. No, es que te pusiste a pensar con otro. Leíste a otro, y ese otro te hizo pensar. Y a partir de ese pensamiento, vos producís algo, que es conocimiento compartido. Conocimiento compartido. Entonces, se perdió una oportunidad. Entonces, claro, la persona me escribe y me dice, mira, no es la primera vez. Era un pasaje de 3 líneas. Una pena, 3 líneas, parafraseadas encima, pero que eran como 5 comillas, pero, y que no refería. Entonces, si nosotros no hubiéramos podido detectar esto con una máquina, porque era un parafraseo, no era una cita, pero era claramente algo que, en lugar de decir, se realiza con el apoyo de la familia, era se hace con el apoyo familiar. Es lo mismo. O sea, se notaba la mala intención del disimulo. No era la primera vez. Esta persona ya le había llamado la atención a este autor, por lo menos a uno de ellos. Dijimos, bueno, resolvimos en comité editorial pedirles un descargo. Y dijo, ah, sí, se me olvidó anotarlo. Ah, sí, no lo anoté. Discúlpenos, pero lo vamos a tener que dar de baja. Y lo dimos de baja. Y dice, dado de baja por plagio. ¿Qué? O sea, era totalmente evitable. Totalmente evitable. ¿Para qué te metes en un berenjenal? ¿No? Entonces, puede haber buena intención, puede haber mala intención. Nosotros no tenemos a veces la manera de detectar la intención. Lo que sí le podemos decir al autor, cuando hacemos la detección de similitudes, le decimos esto. Hemos detectado similitudes con otros trabajos. Por favor, ponga todos los recaudos para que si es cita, quede claramente como cita. Si es paráfrasis, la paráfrasis, ahora lo vamos a ver enseguida, tiene que ser resumen, no que cambias las palabras. Cuenta con el apoyo familiar, tiene el apoyo de la familia. Eso es lo mismo. ¿No? O lo decís por activa o por pasiva, ¿no? Pablo le compró un auto a Juan, Juan le vendió un auto a Pablo. Es lo mismo. Lo estás dando vuelta. Entonces, eso tampoco está bien. Poné la referencia en todo caso. Entonces, la paráfrasis supone compresión, supone abreviación y no cambiar las palabras por sinónimos. Pero hay que dejar el registro inclusive en la paráfrasis. ¿De dónde sacamos las cosas? Porque cualquier lector tiene que poder llegar al mismo lugar a donde llegué yo. Esa es la clave de la referencia. Vos le estás indicando a otro lector, a otra persona que viene detrás, que va a dialogar con tu trabajo, cómo llegaste hasta ahí. ¿Sí? Entonces, por eso no se esconde. Al revés, mostrá tu recorrido. Es al revés, o sea, está bueno hacerlo, ¿no? No esconderlo como si fuera algo de uno. Entonces, respecto al autoplagio, se acepta que haya reutilizaciones, reciclados en proporciones diversas. Ahí hay que ver cada revista o cada cuerpo académico. Supónganse que la universidad diga no se aceptará reciclado o se acepta en tal porcentaje. O sea, estas cosas ya se empiezan a decir. ¿Sí? Nosotros decíamos antes, no se acepta autoplagio, y hemos puesto en la revista que no se acepta reciclado, que en todo caso, si los autores usan un artículo anterior, en la etapa de anonimato no lo dicen, pero cuando ya le ponemos todos los datos de los autores, porque con el doble ciego, el revisor no sabe quién es el autor, y el autor no sabe quién lo revisó, ¿no? Pero una vez que se levantan digamos, los cerrojos del anonimato, ya ahí el autor puede decir, este trabajo es una versión mejorada del anterior, este trabajo completa otro anterior, este trabajo se desprende de una tesis doctoral, pero lo que no puede ser es un copy-paste. Hay gente que saca pedazos de la tesis y copy-pega, eso tampoco. Supone una reelaboración y una puesta al día. Es un gran desafío para todos, ¿eh? Es un gran desafío para todos. Entonces, y el plagio es el uso avieso, ¿no? E insidioso, porque se hace en silencio, no se advierte, de palabras ajenas o ideas ajenas, sin referirlo. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Después, si uno lo hace porque se mandó una macana, bueno, si alguien te lo detecta en la lectura, y el primer detector puede ser uno mismo,
si uno lo detecta, lo que tiene que hacer es ponerle remedio. De hecho, cada vez más las universidades le ofrecen al alumno la integración de la plataforma, por ejemplo, Moodle con Turnitin. Entonces, el alumno chequea su propio trabajo en la plataforma. Lo verifica solo él y le da un informe. Entonces, se presenta el trabajo con el informe de originalidad. Entonces, el alumno dice, yo ya hice mi verificación y esto es 100% mío. Y de acá para adelante tenemos otro problema que es inteligencia artificial, que yo ya estuve viendo cómo funcionan esas máquinas y estoy un poco julepeada, les diría, porque uno le dice a la máquina, composición tema la vaca, y la máquina empieza a escribir, sola. La vaca es un mamífero cuadrúpedo que habita en lugares así asá, ¿no? Hay tantas razas de vaca, y empieza a escribir sola. ¿Qué hace? Va a buscar información a todos los sitios que puede, la baja y la organiza. Y es realmente impresionante ver cómo la máquina escribe sola. O sea, esos son los desafíos que tenemos para adelante los profesores, que es justamente trabajar con contenido genuino, ¿no? Aunque sea pobre o malo, o el que un alumno puede hacer con sus limitaciones, que todos las hemos tenido, ¿no? Obviamente nadie nace sabiendo. Es mejor, siempre les digo a los chicos, es mejor que el trabajo sea de ustedes y no que porque piensan que es pobre, cometan un error peor, ¿no? O sea que en todo caso que haya un error en el contenido de ustedes es una cosa, que sea un error por copia o plagio es grave, ¿sí? Y en el caso de mis materias pierden la cursada, sin apelación, directamente. O sea, mandamos el informe al consejo de dirección, si quiere ir a hacer el descargo, llorar, pasa lo que quiera, pero nosotros ya tomamos la decisión, ya está. No, es inadmisible, ¿sí? Sobre todo cuando se les advierte, cuando se les dice, miren, ya está. Bueno, entonces, acá en la portada tienen enlaces a las normas APA. Las normas APA, como les decía, van por si no recuerdo mal, la 7ª edición, la 6ª en español. Hay sitios en español que son, normasapa.org es buenísimo, tiene lo más básico y cosas también, tiene un blog o lugares en donde uno puede hacer preguntas y siempre hay alguien que nos va a explicar cómo resolverlo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a la cita, ¿no? ¿Cómo tenemos que tomar la cita? ¿O cómo sugiero que tomemos la cita? La cita es siempre un cuerpo extraño en nuestro texto. La cita es cerrar nuestra boca y dejar que venga alguien a hablar. ¿Sí? Nos callamos, introducimos a alguien, acá está Pedrito, viene Pedrito, nos callamos y Pedrito habla. Es la cita. Es un objeto en nuestro texto. Es una expresión ajena a mí. Y por eso se marca de manera distinta. Se marca de manera distinta. O sea, va entrecomillado o va sangrado. Según APA, hay que sangrarlo solo de la izquierda. Yo a veces también le pongo cuerpo menor. Si hago en 12, el texto le pongo cuerpo 10. Le hago un interlineado un poquito más chiquito. ¿Por qué? Porque cuando uno toma el papel y mira, o mira la pantalla, ya al ver ese bloque diferente, ya sabe que esa es una expresión ajena al autor, ¿sí? Que ahí no está hablando el autor, que está hablando otro. Por eso, Sol decía hace un rato, recurro mucho a la cita. Cuando uno empieza a hojear una tesis y encuentra que en cada página hay citas, y más de una, es cuando uno dice, a ver, falta, pégale una vuelta más, ¿no? Fíjate si podés parafrasear, fíjate si podés reorganizar, o fíjate si podés despegarte un poco. Uno lo hace a veces por la primera tendencia es por escrúpulo, o sea, pero un escrúpulo bien entendido, ¿no? Por cuidado, para decir, no quiero meter la pata, entonces esto dejo que lo diga tal porque lo dice bien. Bueno, pero a lo mejor puedo hacer una cita mixta, que es resumir, ahora lo vamos a ver enseguida, y dejar algunas palabras significativas nada más, en forma de cita. Pero siempre es un cuerpo extraño. Entonces, funciona como si fuera un enunciado metalingüístico, no lingüístico. Voy a explicar la diferencia, ¿sí? Yo puedo
yo puedo usar una palabra o puedo mencionar una palabra, ¿sí? Yo puedo decir, viajé a Roma. Entonces yo ahí Roma la estoy usando, nada más. La uso, Roma, viajé a París, viajé a Munro, viajé a Roma. Estoy usando el sustantivo propio, Roma. Pero si yo digo Roma tiene 4 letras, o Roma puede ser un adjetivo o un sustantivo propio, porque Roma es que no tiene punta, o digo Roma es grave, por su acentuación, ya no estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de la palabra. Estoy hablando de la palabra Roma. Y fíjense que entre el primer enunciado y el segundo hay una diferencia tipográfica. En el segundo Roma está en cursiva. Es objeto, lenguaje objeto. Es una cosa ahí, la palabra Roma. La palabra Roma en todo caso se designa a sí misma, no está indicando algo fuera del texto que buscamos en un mapa y lo encontramos, ¿sí? Está funcionando como palabra. Con las citas ocurre algo parecido. Nosotros podemos usar el contenido de un autor, ahora vamos a ver enseguida la forma de usar el contenido de un autor, o podemos citar a un autor. Cuando lo citamos, esa cita es un objeto en nuestro texto y merece un tratamiento metalingüístico de distancia, justamente. Comillas, sangrado, cuerpo menor, puede ser cursiva también, algunos le ponen cursiva, ahí sigan las indicaciones que les den sus profesores, que les dé el instituto, que les dé la escuela, el centro en donde están estudiando, o sea, siempre hay que pedir esas indicaciones, que se las formalicen, si les dicen seguimos APA, ¿cuál APA también? Porque hay algunas variaciones, y a veces se usa APA con algún ajuste, por ejemplo, derecho tiene unas normas, derecho del Austral tiene unas normas propias, que generaron ellos. Cuanto más universales son, es mejor, porque entonces nuestro trabajo lo tenemos que adaptar menos si lo queremos mandar a otro lado. Pero entonces, podemos usar un contenido o para designar algo de la realidad, o podemos usarlo como objeto. Esto tiene implicaciones. Nosotros vamos a asumir en relación con lo que citamos una distancia, y por eso se colocan comillas. La comilla siempre es distancia, ¿no? Inclusive una despersonalización, son sujetos distintos, son enunciadores diferentes los que hablan, yo y me callo y habla otro. Por eso no se aceptan formas como la ironía o traer a un autor para maltratarlo. Fulano dijo esto. Mirá lo que dijo. Eso no se puede hacer. ¿Sí? O sea, tampoco es que uno tiene que traer a un autor para ser absolutamente complaciente. Uno puede criticar al autor, pero lo que no se puede hacer es maltratar a alguien. Traerlo a alguien a nuestro papel para maltratarlo, ¿sí? O sea, eso no impacta bien. Se puede discutir, se puede debatir y se puede contradecir, pero no a la ironía, ¿no? O a la descalificación. Bien, ¿sí? Entonces, el enunciador primero, diríamos, somos nosotros, los que firmamos el trabajo. El que aparece dentro del texto es el enunciador segundo. Es diferente y lo tengo que identificar. Tengo que saber quién está hablando. ¿No les pasó nunca que encienden la radio y están escuchando una entrevista y ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bárbaro. Y no sabemos con quién está hablando el conductor. Sabemos quién es el conductor o la conductora, pero no sabemos con quién está hablando. A veces Longobardi, pero ¿con quién está hablando? Y termina la entrevista y dice, muchas gracias, y hasta pronto. ¿Y con quién habló? ¿Quién sabe quién era esa voz? ¿No? Bueno, lo mismo en nuestro texto. ¿Quién es esta voz? Puedo decirlo al comienzo o puedo decirlo al final. Ya vamos a ver que hay dos maneras de presentar la cita, pero nuestra voz ajena tiene que aparecer rápido, no la podemos demorar. No, esto no es una novela policial, ¿sí? Algunas condiciones, y después vamos a ver algunas cositas que dice Humberto Eco. Cuando es cita, siempre que se dice la palabra cita es reproducción textual. Ay, pero yo la tengo que corregir porque cometí un error. Bueno, le colocas corchetes y la corregís, o le colocas corchetes y pones sic, que en latín quiere decir así, así estaba. Pero somos fieles al transcribir. Diría Humberto Eco, si lo que estás citando tiene muchos errores, porque la edición es mala y tenés que poner a cada rato sí y corregirlo, no cites esa edición. O sea, o no cites a ese autor. Si comete muchos errores, no cites a ese autor.
directamente. O sea, ¿para qué te sirve? En todo caso, parafrasealo. Distancia, ya lo dijimos, y una referencia. La referencia es la piedrita que dejan Hansel y Gretel, ¿sí? O sea, la piedrita que marca el camino. La huellita que me indica el sendero. La referencia de la cita. ¿De dónde obtuve lo que obtuve? ¿De dónde salió? A veces es fácil, como libros, capítulos. En otros casos, como veíamos al comienzo, charlando con Sol, es difícil porque hoy en día los sitios web tienen las URLs inestables. Vieron que a veces uno hace clic a un enlace y aparece error 404. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Se me perdió este enlace. ¿Cómo hago? Yo quiero este contenido que yo había visto en su momento y no sé qué. Bueno, hay maneras de recuperarlo. Hay una máquina que se llama Wayback Machine. Si ustedes tienen el enlace, lo pueden recuperar. Les pongo por el chat cómo se llama la maquinita que hace eso. Pero tiene que ser un sitio web que la máquina esta del tiempo haya scrolleado, que haya capturado con sus motores de búsqueda y que haya almacenado, ¿no? Entonces, hay un problema con la inestabilidad de los enlaces. O puede ser que vos viste un contenido en la página del Ministerio de Desarrollo Social y vas un mes después y con el mismo enlace hay otro contenido, o lo cambiaron y ya lo que vos habías citado no está. Entonces, mi sugerencia sería que con sitios que tienen esa posibilidad de inestabilidad, ustedes hagan capturas. Capturas de imágenes, captura de pantalla completa. Hay unas extensiones de Google Chrome que son muy buenas para capturar la información. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, voy a apurarme un poco. Estamos apenas empezando. Bien, las reglas de Humberto Eco. ¿Sí? El fragmento tiene que tener una extensión razonable. No puede tener media página de extensión. Ahí hay un problema, ¿sí? De nuevo, si tenés que decir todo eso con las palabras de otro, es que, ¿qué decís vos? ¿No? Entonces, cuidado con eso. La cita supone siempre que estamos endosando o apoyándonos en el autor, y si no es así, se indica lo contrario, pero no para saherir, insisto, sí se puede polemizar. ¿No serán citas inútiles? Bueno, obviamente. A veces dependemos demasiado de eso, o a veces se inflan los textos con citas. Y fulano coincide con mengano, y sutano también dice lo mismo, y vamos citando, ay, decime que fulano, sutano y mengano coinciden, y en qué coinciden, y me pones una paráfrasis, pero no podés poner la cita de cada uno, porque esto no es un acta policial, o un acta de una reunión de consorcio, esto es otra cosa. Entonces, si hay autores que coinciden en algo, bien. Fulano, mengano y sutano coinciden en esto divergen. Y me mostrás la divergencia de cada uno y ahí sí la cita. Pero uno no acumula citas de gente que dice lo mismo. ¿Sí? Eso está mal, es inútil, eso no sirve. Y cansa mucho al lector. Cansa mucho. ¿Sí? Otra cita más, ¿no? Bueno, identificación clara. En la cita de fuentes primarias hay que trabajar con ediciones acreditadas y lengua original, esto sobre todo en literatura. Estás haciendo algo sobre, no sé, la lengua del Dante, y más vale que la hagas en una edición bilingüe, acreditada, una buena edición anotada, una buena edición crítica ¿no? de la Divina Comedia, porque no vas a hacerlo con la Divina Comedia publicada por La Nación que vendía en un kiosco, con todo respeto, pero no se puede. ¿Sí? Una cosa es que uno lea la Divina Comedia o el Martín Fierro, una edición de papel de diario, de esas que salen cada tanto, ¿no? Baratas, pero para un trabajo académico no. Todo depende del objeto, ¿sí? ¿Cómo estás tomando esa fuente? Ahora, si la estás citando meramente como para decir, bueno, no sé, alguna concepción del infierno de Dante y traes una cita, bueno, cítalo con lo que quieras. Una cita de política y bueno, vas a tener que usar a Aristóteles. La política de Aristóteles es una buena edición crítica anotada y tal. No se puede hacer con un Aristóteles comprado en el kiosco, ¿sí? O sea, estas son cosas clave. Y nunca tomen una cita de cita como si hubieran leído la primera fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes leen en el libro de Carlitos que Carlitos cita a Juanita. Ustedes no pueden decir Juanita, como si lo hubieran leído a Juanita. Ustedes lo leyeron en Carlitos. Entonces hay que decir citado en. Eso también está en APA. Citado en. Entonces, Humberto Eco lo plantea dramáticamente. Dice que hubo un caso de un estudiante
que citaba a un autor como de primera mano, ¿no? En cómo se hace una tesis, esto es este libro. Entonces, dice, puede ser que los profesores, creo que era un caso real, o podía ser un caso real, pero digamos, que los profesores se admiraron y dijeron, ¡ah, qué bueno que citaste a Juanita! ¿Dónde la encontraste? Porque el libro no existe más, solo está el registro que hizo Carlitos. Entonces, cuidado con eso. Y además, puede ocurrir que haya errores. Por ejemplo, hay una bibliografía, me comentó mi director de tesis doctoral, Pedro Luis Barcia, que hay una bibliografía alemana que le atribuye a Borges una novela. Borges no escribió novelas. De ese error se desprendieron otros, porque hay gente que cita a este señor sin haber verificado las fuentes de Borges. Entonces hay gente que dice la novela de Borges. Borges no escribió novelas. Entonces, cuidado con eso. Si nosotros no tenemos acceso a ese autor, pero nos gusta lo que leímos de ese autor, decimos, Juanita citada en Carlitos. Yo digo, ¿de dónde lo saqué? De nuevo, no engaño a mi lector respecto de dónde saqué las cosas, ¿sí? Bien, según la extensión, entre comillas, se sangra y la cita es fiel y verificable, eso es básico. O sea, tengo que poder llegar al mismo lugar, cualquier lector tiene que llegar con mi trabajo al mismo lugar al que llegué yo. Bien, APA. APA distingue entre citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, y centradas en el autor o centradas en el texto. Menos de 40 palabras queda integrada en nuestro texto, entrecomillada, nada más. Sigue la fluencia de nuestro texto. Podemos decir 2 puntos, comillas, cita. Comillas, punto. Se terminó la cita. Ningún problema. Cuando la cita excede las 40 palabras, vamos a ver ahora gráficamente cómo se representa. Vamos acá, ¿ven? Cuando excede las 40 palabras, va aparte. ¿Ven? Acá, lo mismo. ¿Sí? Yo acá estoy, esto está mal ahora para APA porque APA no alinea a la derecha, lo deja suelto, solo alineado a la izquierda. Nosotros ya estamos editando la revista solo alineando a la izquierda, porque dejamos el papel, pero estas son capturas del papel, ¿sí? Son todos ejemplos tomados de la revista. Entonces, o entrecomillada o sangrada, con sangría. Centrada en el autor o centrada en el texto. ¿Qué diferencia hay? Centrada en el autor, me interesa marcar quién dijo algo. Es como que el autor aparece como un personaje de mi historia. Según explica Mengano, entonces lo pongo a Mengano explicando. ¿Sí? Entonces, lo introduzco como un personaje en mi historia. Por eso decimos que la referencia está narrada, está integrada como si fuera un personaje en mi historia. ¿Sí? Y va antes. Lo presento antes de escuchar su voz. Lo nombro. En cambio, centrada en el texto, me interesa el contenido del texto. Y después decimos según quién. Y entonces va al final la típica paréntesis, autor, fecha y página. ¿Sí? Entonces, o lo pongo antes o lo pongo después. A veces hay gente que corrige esto y dice, no, el autor tiene que ir al final. ¿Qué sé yo? Todo depende del interés que tiene el autor de este trabajo, si lo quiere presentar centrado en el autor que cita o si lo quiere presentar centrado en el texto citado. Todo depende del punto de vista del autor al que estamos evaluando, ¿sí? De la intención de ustedes. Esto es claramente intencional. Entonces vamos a ver ejemplos. Centrada en el autor. Miren, según Costa, 2001, y la página al final. ¿Ven? La identidad corporativa de una organización se puede definir como, y ahí viene la cita, un sistema de comunicación, actuaciones. Termina la cita, paréntesis, P, siempre ponemos P y punto, no P punto 2 puntos, eso no, P punto 218. Y se cierra y termina la oración. O sea, acá es una cita centrada en el autor de menos de 40 palabras. Fíjense que hasta forma sintácticamente toda una oración con mi oración. O sea, desde el punto de vista sintáctico yo la puedo leer y no hay quiebres.
Es como si hubiera, a ver, ¿qué cosa hubiera estado mal? Según Costa, la identidad corporativa de una organización se puede definir como cuando yo defino identidad corporativa, quiero decir, ahí sí tendríamos un problema, ¿ven? Porque tendríamos la primera persona de Costa, pero yo lo estoy presentando en tercera, entonces ahí se me hace un cambalache, se hace un pastiche gramatical, se llama anacoluto, se hace un anacoluto. Bueno, no importa ahora eso, pero digamos, una inconsecuencia gramatical. Cuando yo inserto la cita en mi texto, tengo que cuidar muy bien que los tiempos de verbo estén correlativos, que las referencias de lugar estén iguales, que las referencias de tiempo estén también iguales. Pues yo estoy hablando desde Buenos Aires y la persona habla desde España y dice aquí, yo tengo un problema para citar, tengo un problema grave para citar. Ese aquí tendré que abrir un corchete y decir en relación con Barcelona, por Barcelona, en referencia a Barcelona. ¿No ven? Tengo que aclararle al lector, porque aquí, mi aquí no es el aquí de Costa. ¿Sí? Perdón la pregunta, pero allí no se cita texto. Sí, se está citando texto. Sí, sí, Gisela, pero estás haciendo foco en Costa. Lo estás presentando como un personaje. Costa dice, ¿sí? ¿Está claro lo que quiere decir centrada en el autor? Es cita textual centrada en el autor. Siempre estamos hablando de cita en este momento, ¿eh? Miren, a ver si lo dice acá. Norma Zappa, no lo puse. Norma Zappa para la cita, pero lo dice en el cuadrito. Cita centrada en el texto, cita centrada en el autor. O sea, textual. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Genial. Seguimos. Centrada en el texto. Acá lo que me interesa es el contenido de la cita. Después digo de dónde lo saqué. ¿Sí? Nada funciona ni tiene efecto sobre los seres humanos, ni siquiera la estrategia que se considere de avanzada, si no se la vincula con la comunicación. Y ahí abre la cita. Esto ha sido algo más permanente que cambiante. La estrategia social, la que necesita afectar a las personas, no puede prescindir de la comunicación. Y esto es, según Elizalde y Riorda, 2013, página 9. Fíjense, esto lo estoy discutiendo con la correctora, que es un amor, pero miren, según ella, dice que APA pone el punto donde termina la cita, la oración, que luego viene la referencia y termina ahí. Yo lo que yo haría es poner un punto después del paréntesis de cierre. Pero actualmente estamos corrigiendo así en la revista. ¿Sí? Ella me dijo que se hace así. Entonces yo dije, bueno, si APA dice así, pero yo, a ver, a mí sale la profesora de letras y le pondría el punto al final. ¿Sí? Yo creo que el señor APA no se va a ofender si le ponemos el punto al final, pero bueno. ¿No? Son detalles. Lo que sí es importante es que la norma que ustedes adopten o el criterio que ustedes adopten tiene que ser consistente. O sea, cada vez que lo hacen igual. ¿Sí? Centrada en el texto. Pospongo la mención del autor. Centrada en el autor de más de 40 palabras. En esta senda, Mariano Mestman, 2016, o sea, el año de la publicación, profundiza en estos aspectos centrales y plantea dos postulados para comprender el devenir sociocultural de América Latina, lo contracultural y el tercermundismo. Por lo tanto, el autor propone pensar a la región, fíjense que hasta está bien hecho gramaticalmente, o sea, propone pensar a la región como un programa, o sea, tiene fluencia, funciona perfecto. Pero, como ahí empieza la cita, va en párrafo aparte, hay un espacio mayor, hay un interlineado menor y hay un cuerpo pequeño. Y al final de la cita, paréntesis, página, el número de página. ¿Sí? Centrada en el autor. Lo metí a Mestman como un... Fíjense que hasta dice el nombre. ¿Sí? En cambio, en la anterior leímos Elizalde y Riorda. O sea, apellidos nada más, porque ponemos apellidos. Pero en la forma narrada podemos poner nombre y apellido. Es más, podríamos agregar algo. El cientista social Mariano Mestman, el sociólogo Mariano Mestman, el premio Nobel Mariano Mestman 2016, podemos hacer eso, está buenísimo, porque podemos agregar información. Y además es más suave, es más amable, se lee mejor, ¿sí? Que al final, Mestman, 2016, página 7, chau, ¿sí? Centrada en el texto.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la mano de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se arribó al consenso de que el crecimiento económico en la región llegaría por medio de la vía de industrialización, camino iniciado por algunos países latinoamericanos años atrás. El modelo económico entonces predominante en los años posteriores fue denominado desarrollismo, que tuvo su repercusión, en mayor o menor medida al interior de los respectivos campos culturales. Miguel Alemán, y ahí empieza la cita. En línea con lo que la CEPAL apoyaba, llegó a la presidencia de México con un programa económico, refuerza lo que dijo la autora en el párrafo anterior y la referencia. Galindo, 2017, página 18. Y acá les traje este caso porque además tiene una nota al pie. ¿Para qué dejamos ahora las notas al pie? Hemos relevado, le hemos quitado a la nota al pie el trabajo de decirnos de dónde salieron las cosas, ¿sí? O sea, ya no usamos la nota al pie para indicar referencias bibliográficas. Ibidem, Obsit. Hice mi tesis doctoral así. Es un sufridero, porque en cuanto metes una referencia en el medio hay que cambiar todo. Si hay un libro que citaste por primera vez en la página 8, pero luego lo querés citar en la página 4 primero, tenés que citarlo completo en la 4 y luego tenés que ir a la 8 y poner Obsit. O sea, realmente, no sé ni cómo trabajábamos antes, era muy difícil. Esto es mucho más fácil. Y dejamos las notas al pie ya despejadas, libres, solo para colocar información adicional. ¿Sí? La nota al pie recupera, de algún modo, una función mejor, que es la de dar información añadida, accesoria, complementaria, justamente marginal, no imprescindible, que va en el cuerpo. Entonces podemos hacer estas cosas. Nos dejamos para nosotros el uso de la nota al pie. Y podemos poner otros contenidos. Entonces, ¿se entiende el criterio? ¿Queda claro lo que APA propone? Menos de 40 palabras, integrado en nuestro propio texto, entrecomillado, con la referencia, por supuesto. Más de 40 palabras, desgajado de nuestro texto en párrafo aparte, con la referencia correspondiente. Ahora, si está centrada en el autor, la referencia se reparte, autor, año y al final la página, y si se centra en el texto, todo eso va al final, autor, año y página. ¿Estamos? Yo creo que con los ejemplos se ve, pero si hay alguna duda, pregunten por chat, levantando la mano, no hay problema. O si tienen algún caso, dejo de compartir y me muestran, ningún problema. Seguimos. Hay otros contenidos que nosotros podemos citar. Y en el caso de los científicos sociales, la entrevista es una de ellas. O sea, hicimos una entrevista a alguien. ¿Y contra qué lo vamos a refrendar? Si es una entrevista. Y la hicimos nosotros. Tenemos el crudo de la entrevista. Tenemos la grabación. Tenemos el contenido total, pero no vamos a usar el contenido total. Vamos a hacer una parte. Bueno, lo mismo. Tenemos que indicar la fuente, ¿sí? De la entrevista. Entonces, vamos a ver este caso que es, digamos, es un caso en el que la referencia está al final al estilo clásico, ¿sí? Como si estuviera centrada en el texto. Dice, por ejemplo, Gilberto Pérez, director de operaciones en Estados Unidos de Cemex, declaró en una entrevista: yo paso mucho tiempo con esos asuntos, desde comunicación hasta tener presencia física en las plantas, hablando con nuestros empleados. Eso me mantiene en la tierra, es muy valioso para mí. Cement Americas, 2002, página 6. Otra, miren esta. Esta es una entrevista que realizó la investigadora o el investigador, ¿sí? La posibilidad de vivir de eso, sobre deporte, ¿no? Se constituye para los deportistas en un distintivo aspiracional que a su vez expresa un contexto ocupacional en el cual los ingresos derivados del juego permiten una dedicación horaria sin distracciones. Esto es de juegos electrónicos, ¿sí? Es un trabajo publicado hace poquito sobre juegos electrónicos. A ver que hay una preguntita. Ah, Celina, gracias. Dice, si un chico se distrae haciendo la tarea porque quiere estar jugando al tenis, a no ser que quiera ser un jugador profesional de tenis, no estaría bueno que se distraiga. Bueno, acá es lo mismo.
A no ser que quiera ser un jugador profesional de determinado juego electrónico, no está bien que se distraiga. Y acá aparece la cuestión de la referencia. Como está anónima, porque son entrevistas hechas a adolescentes y se guarda el anonimato, tengan en cuenta que APA tiene muchísimas normas sobre el lenguaje libre de discriminación. Los animo a que lo vean, sobre todo si trabajan con temas de familia, cómo se hace con personas mayores, cómo se hace con niños, cómo se hace con personas con discapacidad, cómo se hace con personas según etnias, según nivel socioeconómico. APA tiene muchísimas recomendaciones, más allá de esa cosa que a veces nos quedamos con que la inclusión es todas, todos, todis, todes, que es cáscara. APA tiene unas normas muy lindas sobre cómo pensar el respeto a las personas con las que trabajamos o sobre las que trabajamos desde el lenguaje. No quiere decir que haya que seguir todas las recomendaciones, pero tiene unas cuantas que son muy interesantes, ¿sí? En nuestra revista hicimos una adaptación. No nos gustan los dobletes genéricos, no nos gusta la X, ni la arroba, ni la E, pero decimos, bueno, a ver, pero si en una redacción hay periodistas, mujeres y varones, en algún lugar del texto lo tenés que decir, y a lo mejor en la introducción puedes decir los periodistas y las periodistas una vez, te lo aceptamos, porque queda claro que estás hablando de dos sexos, géneros, ¿sí? No lo vas a hacer todo el tiempo porque es abrumador, pero estratégicamente lo podés hacer en algún lugar. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Yo lo que hago, decime si está bien. Cuando antes de empezar el texto pongo una nota al pie, tipo en el título casi o en la introducción, o cuando yo hablo de los niños en general, y pongo ahí como una nota al pie y pongo que hace referencia a los y las niñas. Exactamente, también se puede está. hacer. Exactamente, exactamente. Eso se puede hacer de entrada. Cuando decimos niños nos referimos a niños y niñas. En caso contrario lo indicaremos, lo marcaremos. Claro, yo hago los eso. Varones, los nenes, las nenas. Lo que pasa es que en español el masculino es el género no marcado. Acá podemos ser 20 mujeres. Entra un compañero y ya somos los. Puede ser un poco injusto para las mujeres, pero bueno, es así el sistema. Entonces tenemos que encontrar formas que no se den de patadas contra el lenguaje. Formas de representar la diversidad. Me parece que APA, en ese sentido, no es extremista para nada y que además tiene una visión de la inclusión que no es inclusión, es lenguaje libre de discriminación. No discrimines con el lenguaje en relación con nivel socioeconómico o nivel de ingreso, en relación con dónde vive la persona, en relación con discapacidades físicas o mentales, en relación con la edad, en relación con la etnia. Muy interesante para mirarlo. Pero entonces, volvemos. Tenemos acá la inicial, C, que como es una menor de edad, se pone así. O la persona dijo, no quiero que me nombres, por lo tanto, no la nombramos. Además, a lo mejor ni siquiera es necesario decirlo. Entonces, C, deportista femenina, le pongo algún atributo. Comunicación personal, o sea, una entrevista que hice yo. Y la fecha. ¿Se ve? No le pongo número de página, porque no tiene página. ¿Sí? No tiene página. Pero esta es una referencia centrada en el texto y la mención de quienes interactuaron aparece al final. ¿Sí? Puede ocurrir que en tu centro, en tu unidad académica, te digan, bueno, muy bien, acá están las citas. Quiero el listado de entrevistas completas, con fechas, por supuesto, se hace en la lista de referencias, o quiero los crudos de las entrevistas, o quiero las desgrabaciones completas de las entrevistas. Ahí tu director te tiene que ir guiando sobre cómo se encuadra este contenido para evitar la impresión, tal vez en algún caso que podría ocurrir, y ha ocurrido, de que se inventen. ¿Sí? Entonces, a veces hay recaudos para asegurarse de que sea un contenido preparado, genuino, etc. Pero entonces, fíjense cómo los dos párrafos de comienzo y de cierre en esta pantalla, el primero y el tercero, son del autor del texto, y el del medio es voz ajena de una deportista femenina en una comunicación personal con el autor. Esto es otro caso de entrevista distinto, ¿sí? O sea que también podemos lidiar con los mensajes orales para la referencia. ¿Qué hacemos cuando parafraseamos? Y ya estamos, ¿nos queda media hora? ¿Estamos bien, Sol? ¿Queda media hora?
Sí, hasta 4:30 podemos seguir. Sí, sí. Bien, bueno, voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué hacemos cuando parafraseamos? Cuando parafraseamos nos quedamos con el contenido, pero cambiamos la forma. Una paráfrasis, un resumen es una paráfrasis, ¿sí? Un resumen es una paráfrasis, es una condensación. Lo que pasa es que no todo resumen es paráfrasis, o diríamos, hay contenidos que cuando se parafrasean cambian de forma. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos resumir un libro, ¿sí? O podemos resumir un artículo. Si comienzo un texto nombrando al autor y el título sobre el que lo debo citar al pie de la bibliografía, hay que citarlo en las referencias. Sí, ahora enseguida vamos a ver las referencias, Berenice. Sí. Todo lo que está en el cuerpo va a la referencia, todo. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy resumiendo un libro académico o una investigación, reformulo, condenso, ¿no?, lo principal de ese trabajo, estoy dentro del discurso académico. Pero ¿qué pasa si yo estuviera haciendo un trabajo, por ejemplo, de literatura y resumiera el argumento de una obra de teatro? La obra de teatro es un género teatral, y además comedia, tragedia, grotesco criollo, tragedia griega, ¿no?, qué sé yo, tragedia clásica, teatro del absurdo. Pero mi texto, que es un resumen del argumento, no es una obra de teatro, es otra cosa, es un texto académico. O sea que cuando hacemos la reformulación también estamos cambiando muchas veces el género, y eso ya se llama transcodificación, o sea, estamos cambiando el código, ¿sí? O como cuando resumimos una película. Cuando resumimos una película, resumimos el argumento, pero también decimos, no sé, ambientada en la época victoriana, entonces ya estamos hablando de otra cosa, o decimos con una excelente iluminación, ya estamos hablando de otro código, que es el código de la luz, o dirigida por fulano de tal, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, que a veces hay objetos que son muy complejos para ser resumidos, y hacemos una reformulación, pero al reformular cambiamos el género, ¿sí? Estamos haciendo otra cosa. La referencia se hace igual. La referencia en paráfrasis se hace igual que con cita, solo que no nos eximimos de colocar la página, ¿sí? O sea, cuando parafraseamos, no necesitamos colocar la página de donde sacamos lo que parafraseamos. Algunos dicen, déjame la página porque me ayudas a buscar ese pedacito en particular, cuando es una obra muy extensa, pero la verdad, amigos, no es necesario, ¿sí? Así que podemos eximirnos. Vamos a ver paráfrasis, ¿sí? Ejemplos, casos. Fíjense que acá esta autora está hablando de think tanks, ¿no?, como estas usinas de pensamiento, ¿no? Y dice, en este contexto, los think tanks recuperan una función relevante. Precisamente su misión es identificar los problemas y amenazas que puedan surgir en el largo plazo y proveer a los decisores políticos, sociales y económicos de ideas que les permitan desarrollar medidas eficaces e innovadoras. Montovio, Sanders, McGann y Bieber. O sea, acá la autora, 1, 2, 3, 4 autores parafraseó. ¿En cuántas líneas? En 4. En 4 líneas, 4 autores condensados. ¿Lo ven? Y sigue. Si bien los think tanks han levantado serias dudas sobre su neutralidad, independencia y rigor, no han dejado de ser una fuente de consulta, ya que cuentan con recursos para estudiar el contexto internacional de los que carecen los gobiernos nacionales o las empresas. McGann, 2013. Esa idea es de McGann. ¿Lo ven? Arriba está McGann, pero con Bieber. Acá está solito. Es de un trabajo de McGann. Y lo resumió en 3 líneas. Después viene una cita, ¿sí? Que le falta el número de página, por lo que veo. Ahí tengo que ver qué pasó. Me falta el número de página. ¿Sí? ¿Ven? Otra cosa para corregir el año que viene. Seguimos. Ahí voy, que han hecho alguna preguntita por ahí. A ver en el chat. ¿Cómo se hace cuando no? Cuando no aparece el año. Mira, cuando un documento no tiene fecha, se pone autor, apellido de autor, entre paréntesis, ¿no? S.D, sin dato, sin data, de fecha, ¿sí? O SF, sin fecha. Y coma y el número de página. Y lo mismo cuando haces la bibliografía. SD, sin data. Bien.
De nada. Seguimos. Entonces, este discurso de cultura, sin embargo, es amplio. Incluso, fíjense, podría describírselo. Miren acá esta cita centrada en autor. Y con paráfrasis. Incluso podría describírselo en palabras de Marc Anguenot como parte de un discurso inabarcable por su anchura, el vasto rumor de una época. Esta es una cita mixta, o sea, tiene un pasaje resumido, reformulado, condensado, y algo que al autor del artículo le interesa destacar, entrecomillado. Solamente 2 palabras. ¿Sí? 2 palabras, nada más. Tremendo, ¿no? Pero fíjense a cuánto se puede reducir una reformulación. Siguen, miren, esta es centrada en autor. Baldwin, Faulkner, Hedge y Linsley, 2008, Eagleton, 1999-2000, García Canclini, 1000 años de García Canclini, y Williams coinciden en que existen otras 3 categorías más concretas en el uso de esta palabra. Sobre cultura es esto, ¿pero ven? Paráfrasis total. Coinciden. No me dice, Baldwin dice esto, Faulkner opina lo mismo, y cita, Hedge y Linsley también dice lo mismo. No, eso es un ladrillazo, ¿no? Rápido, rápido. No te demores. Bien, entonces, la paráfrasis supone escalas a distintos niveles. Quiero decir con esto, si vos estás condensando un libro de 700 páginas, a lo mejor no te alcanza con 4 líneas, eso te alcanza para un artículo. Pero tampoco puedes hacer 70 páginas. Tampoco puedes hacer 7 páginas, y es apenas el 1%. O sea, las reducciones son escalables y pueden ser proporcionales, pero no pueden ser desproporcionadas respecto al texto meta, a donde yo las meto. Puede ser un resumen magnífico. Mira, me leí este libro de 700 páginas, me quedó un resumen de 7. Genial. Pero esto no lo podés trasladar a tu texto, porque sigue siendo mucho. ¿Sí? Te lo desbalancea. Aunque hayas hecho un resumen magnífico. Seguí comprimiendo. Bien. Referencias. Antes se lo llamaba bibliografía, ahora se les dice referencias. APA dice que podés poner referencias y podés poner bibliografía. Solo se pone lo que se usó en referencias. No podés poner otra cosa. Si usaste un material que no citaste, y lo querés mencionar, se puede mencionar en la bibliografía. O sea, APA te admite que después de las referencias haya otro subtítulo, otro apartado que sea bibliografía, en donde pongas algunos libros que han sido de referencia para vos, pero que no citaste. ¿Sí? Entonces, solo se pone lo que usamos. De manera que si borramos algo en el texto, tenemos que ir a las referencias a ver si queda borrado. A menos que estemos usando un gestor de referencias. No sé si ustedes tienen ganas de meterse en ese baile, pero Word tiene gestores de referencias, y hay también gestores en línea. O sea, ustedes pueden administrar sus fuentes usando Word, y es muy bueno. Y después lo citan según APA, según Chicago, ¿no? Se puede usar. Pero eso es para otra clase, en realidad ni para clase. Hay muy buenos tutoriales en internet sobre cómo usar Word para hacer las referencias según APA. Bien, sigue el orden alfabético. Si hay un material de un mismo autor, se ordena por orden cronológico. Entonces, primero alfabético, y si un autor lo hemos citado en varios libros, sigo el orden cronológico, del más antiguo al más reciente. Y si tiene varios libros de un mismo año, o artículos, pongo A, B y C, para ordenar lo que salió en el mismo año. 2012 A, 2012 B, 2012 C. Antes se ponía rayita, 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 ahora no se hace eso. APA 7 admite hasta 20 autores. Antes admitía la mención de 7. Ahora 20. Hay algunos campos básicos, necesarios, mínimos. Autor, o sea, los datos de autoría, los datos de fecha, los datos de título, los datos de edición, que ya cada vez es menos, y el intervalo de páginas, que puede ir en distintos lugares. Ahí sí APA nos complica la vida, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Una vez que uno lo aprende, ya está. Pero es molesto. Uno dice, ¿por qué no lo hace igual en todos los casos? No lo hace igual en todos los casos,
para que se vea la diferencia de material. APA empezó con este sistema para referir artículos, pero a medida que la cosa se fue complicando, eran artículos, eran libros, es un tweet, es una publicación en Facebook, es un sitio web gubernamental, entonces ya una entrevista, entonces la complejidad de contenidos hace que APA haya tenido que ir refinando la forma de referencia, ¿sí? Yo les pongo acá algunas cosas, que son como las más habituales, ¿sí? Creo que hay más o menos un ejemplo de cada una, cualquier cosa después vamos viendo, pero hay buenos manuales en internet donde ustedes pueden sacar esto, si tienen alguna duda en particular, ¿sí? Vamos a ver algunos casos. Libros, fíjense, el campo del autor, Becerra, M, no el nombre completo, solo la inicial, el año, el título en cursiva, desde la 7ª edición ya no se coloca la ciudad, solo la editorial. Si la editorial se llama Editorial Paidós, yo pongo Editorial Paidós. Si la editorial se llama Paidós, no le pongo editorial. La palabra editorial es solo parte del nombre propio si es el caso, si no, no. Cuando se trata de capítulos de libros, por ejemplo, acá tenemos uno de Bernadette Califano. Bernadette Califano publicó en un libro de muchos autores. Si es un libro de Bernadette, solo cito el libro. No es que, ay, me quedé con el capítulo 8 del libro de Bernadette. Entonces pongo capítulo 8 del libro. No. Si todos los capítulos son del mismo autor, pongo el libro. Ahora, coloco el capítulo del libro cuando son autorías múltiples, ¿sí? Colectivas. Entonces, Califano Bernadette, 2017, el título del trabajo, sin comillas, en redonda. Aprendan a leer la tipografía también para diferenciar la información, ¿sí? Entonces, todo esto que está acá, a ver si lo puedo marcar, no lo puedo marcar. Desde Políticas a Cambiemos, es el título del trabajo de Bernadette. Y luego dice, en C. Abate y C. Arrueta, acá se cambia el orden, se coloca primero, compiladores, son compiladores de este libro. ¿Cómo sabemos que es un libro? Porque está en cursiva. La comunicación digital, redes sociales, bla, 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 hasta usuarios. Cuando es un capítulo de libro, se coloca PP, el número de página y la editorial. Pero fíjense que el número de página va entre paréntesis. Esto en revistas no. Por eso digo que es distinto el intervalo en capítulos de libros y en artículos de revistas, ¿sí? Hay una pregunta por ahí. Voy bajando. Gracias, Berenice. Entonces, ¿sí? Intervalo de página. Artículos. Cuando digo artículos, es de revista académica, una nota periodística, una nota que sale en un diario, me da igual, ¿sí? Algo publicado en un medio periódico, llamémosle así, revista académica o no académica. Lo mismo. El autor, la fecha, si tenemos día, mes y año, como es el caso del texto de Cretaz, 31 de marzo de 2014, ¿sí? El título, en redonda. Fíjense que en todos los casos lo que sigue a la fecha está en redonda y es el nombre del artículo. Luego sigue el título de la revista o el nombre del medio. En el primero, CAIRN. En el segundo, La Nación, con mayúscula las dos veces. Las revistas van, y los diarios van en mayúscula todas sus letras importantes, ¿sí? La Nación. O Austral Comunicación, el tercero, de Espina y Díaz. Entonces, una vez que puse campo de autor, campo de fecha, campo de título, título de la publicación en donde está, fíjese que acá no dice en lo dice para libros, acá no dice en, no se coloca en. Luego viene el número, si es una revista académica, volumen y número, ¿sí? El número de volumen, perdón, APA es infame en esto, le pone cursiva y lo pega al paréntesis. Entonces Word te lo va a marcar como incorrecto, pero es lo que hay que hacer, ¿sí? El numerito del volumen en cursiva, volumen 17, 9, volumen 9, paréntesis 1, número 1 o 2, número 2, el número que corresponda, ¿sí? ¿Para qué sirve el volumen? Para saber a qué año corresponde la publicación, porque todo un año de publicaciones compone un volumen, y entre paréntesis el número del
del ejemplar concreto, ¿no? Justamente del número, que se llama número, el número de la revista, el número, volumen y número. No se pone vol, num, nuro, no, afuera, afuera, afuera. Cuanto menos, mejor. Sacamos todo ese cachivacherío, lo sacamos, ¿sí? Despojadito. Volumen en cursiva, paréntesis, número. Entonces eso es fácil. Todos sabemos lo que quiere decir eso. No hace falta poner vol, num, nada. Y el intervalo de páginas. Miren qué distinto que es respecto del capítulo del libro. Va al final. ¿Sí? Ahí podría terminar el asiento de la revista. Lo que pasa es que sigue porque tenemos el enlace, pero podría terminar ahí. Y no dice Pepe. Para los artículos no se coloca Pepe. Para los capítulos del libro sí, Pepe. Y entre paréntesis. Bueno, esa es una diferencia. ¿Sí? Y luego, antes Word APA nos hacía poner recuperado de, ya no se pone más, por eso está tachadito. Se puede colocar el enlace si lo tenés, o se puede colocar el DOI, y ya sin la palabra DOI. APA también simplifica eso. El DOI quiere decir identificador de objeto digital, en inglés, ¿sí? Es un identificador de objeto digital. Es como el DNI universal de ese artículo. O sea, que si yo escribo esa URL, ese DOI, en un buscador, va a aparecer este artículo. ¿Sí? Es el número universal que identifica el artículo. Entonces pronto pondremos solo DOIs. Más les digo, pronto pondremos solo DOIs. No muy... De acá a unos años, DOI, todo DOI, pum. ¿Sí? ¿Qué hacemos si hay una traducción? Si la traducción es importante, la podemos poner después del título. Ahora, ponés la traducción de uno, ponés la traducción de todos. Sugerencia, no pongan. O sea, menos es más. Ahora, si es una tesis de literatura, y vas a tener que poner, pero evítense acumular primera edición, octava edición, a menos que sea relevante, solo para cosas relevantes. La primera edición, primero que no se pone nunca. Primera edición, no. Si no pones nada, es primera. Pero a menos que sea que es la octava edición, completada, póstuma, mejorada por otro, pero si no, nada. O casos como Borges, que de una edición a otra cambiaba los poemas, cambiaba los textos, dejaba el título y cambiaba el poema. Entonces imagínate con Borges, ¿cómo no vas a hacer eso? Tenés que decir la edición, porque Borges hacía lo que quería. ¿Sí? Bien, leyes. El país, en este caso, porque es una ley nacional, el emisor es el Congreso de la Nación Argentina, la fecha, el nombre de fantasía de la ley, Argentina Digital, o ley de, no sé, intangibilidad de los depósitos, tuvimos una que se llamó así, el número de ley, y el enlace, un enlace bueno, de confianza, no a cualquier cosa. Cuando se trata de ponencias, fíjense que ahí cambia 2005 noviembre, podría ser noviembre de 2005, tampoco es que haya unanimidad sobre esto. La ponencia va en cursiva, ya no es como el artículo que iba en redonda, la ponencia está en cursiva, y se dice ponencia presentada, el nombre del congreso y la ciudad, ¿sí? Una tesis, fíjense lo mismo, el autor o autora, el título, en cursiva, porque es como un libro, tesis de maestría, la universidad y la ciudad, y el caso de una película, ¿no? La película Joker, entonces aclaramos que es una película y quién la produjo. ¿Qué más? Tenemos algo acá, por ejemplo, ¿qué pasa con los tweets? Puede ser que tengamos que citar un tweet. O puede ser que tengamos que citar una cuenta de Twitter. Entonces, acá tenemos el tweet y veamos, acá dice, fíjense que dice, brinda herramientas sostener y acompañar. El tweet tiene una errata. La vamos a repetir textualmente, no hay más remedio. Entonces, en redes sociales, digamos, si tuviéramos que referir redes sociales, un solo tweet, se pondría el autor, la cuenta de Twitter, la fecha de publicación y el texto completo. El texto completo y el enlace. Y la palabra tweet y Twitter, que es como el libro, como si fuera el sitio donde sacamos, ¿no? Y el enlace completo. Y si fuera solo la cuenta de UNICEF, sería UNICEF Argentina, ND, no data, de fecha, ¿sí? Lo que preguntaban antes, tweets, perfil de Twitter, Twitter, y entonces el enlace. Es decir, si ustedes están mencionando a Twitter, a UNICEF como un enunciador dentro de una red social Twitter, pueden hacerlo de esta manera. Lo mismo con Facebook o con Instagram. Repito que inclusive yo no sé
cómo sería citar videos de TikTok y las cosas que vengan, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa, que nos van corriendo las fronteras de los materiales que podemos referir. Entonces, pasando en limpio, lo más importante para ustedes son los objetos tradicionales o habituales que citamos, que son artículos de revistas, libros y capítulos de libros, y después tenemos otra clase de materiales cercanos que pueden ser leyes, sitios web, ¿no? O literatura gris. Cada uno de esos materiales tiene sus peculiaridades, pero a medida que nos vamos poniendo más en el mundo de lo digital, esas peculiaridades se refinan cada vez más y hasta que no nos aparece la duda, que cuando aparece hay que ir a buscar para ver cómo se hace para citar ese tipo de materiales. Pero fundamentalmente este es cómo se hace con las definiciones de la RAE. Bueno, vas a decir, define como tal cosa y entre paréntesis pondrás RAE y la última, la fecha que tiene la RAE debajo de todo donde tiene el copyright, que es la última fecha del diccionario, ¿sí? Los sitios web suelen tener una fecha que dice última actualización, abajo de todo, esa es la fecha que tenés que poner. Ahora, si fuera un diccionario de la RAE que tenés en tu casa y que está en papel, dice en la edición de 94, ahí vas a tener que poner 1994, ¿sí? Y luego, en las referencias, Real Academia Española, ¿no? RAE, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua, se puede poner edición en línea, y respecto de la fecha, la última fecha que figura ahí en el sitio web, en el sitio de la RAE. Bueno, hasta acá más o menos es lo que yo tenía preparado, las escucho. Por acá hay gente que dice muchas gracias, cómo se cita definiciones. Bien. ¿Tienen algún caso que les haya ofrecido alguna duda? Algo que las conferencias. Sí, las conferencias se citan igual que las ponencias. Exactamente, conferencia, en lugar de poner ponencia presentada en, conferencia dictada en. Hay un caso especial con el que hay que ir como un poquito con pie de plomo, que son los apuntes de clase. ¿Sí? A veces hay alumnos en maestría que dicen, no, esto lo enseñó el profesor, entonces clase de fulano de tal. No. Apuntes de clase no, ¿sí? En todo caso, se acercan al profesor y le dicen, esta idea que usted expuso en clase, la tiene en algún libro, la tiene en algún artículo, me gustaría citarlo, ¿sí? O a lo mejor el profe te dice, no, pero pará, yo esto lo reelaboré a partir de tal, mejor anda a tal, que a lo mejor se nos escapó escuchando, pero no podemos citar apuntes de clase, ¿sí? Llegué. Corrí un poco. Impecable, Marita. Siempre corro, ¿no? No está muy bien, digo, espero que me hayan entendido, pues voy un poco rápido a veces, pero, a ver, Es que hubo ¿tienen mi muchas correo? preguntas al principio con el tema de plagio. Claro, no sé, pero bueno, lo del plagio es importante. A ver, si tienen alguna duda, que sea de esas que se pueden contestar con sí o con no, o con un enlace, ¿no? ¿Podés leerme la tesis? No. ¿Podés leerme un capítulo? No. Pero otras cosas que sean así como cortitas y que no sean urgentes, les pongo mi dirección de correo, ¿sí? En el chat. Me pueden escribir, ¿sí? Sí. Ahí está la gordita. Sí, se durmió 3 horas de siesta. Está merendando, está muy bien. Y está comiendo yogur. Sí, veía que estaba comiendo un yogur. Entonces, me escriben y me dicen, mirá, tengo esta dificultad en particular. Yo, si les puedo contestar rápido, lo hago. Si les puedo mandar un enlace, les mando el enlace. Porque hasta que uno no se pone a escribir, no lo maneja bien. Y después hay sitios que son interesantes para gestionar referencias, como Mendeley, por ejemplo, ¿no? Sí, Laura, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, le quería hacer una consulta porque tuve una experiencia este año en la uni en que tenía que analizar una película. Yo puse, bueno, a partir del análisis de tal película, y después lo puse en las referencias y me corrigieron que no hacía falta. Y nada, quería consultar, le dije que según las normas APA, obviamente yo lo había leído y también teníamos desde el año pasado, yo no sé si es el mismo, pero es muy parecido a lo que usted estaba dando recién. Yo pude incorporarme tarde
a esta capacitación, pero también me había sacado bastantes dudas y me pareció como raro que me digan que no hacía falta que lo cite. Yo digo, más allá de que yo puse a partir de la película y puse la película tanto, me parecía que si estaba citando la película tenía que referenciarlo, y bueno, me dijeron que no era así. No, sí, tenés que hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en historia, yo trabajo mucho con una historiadora, en historia diferencian las referencias de las fuentes. Entonces, si vos estás trabajando sobre un corpus, por ejemplo, sobre una revista, una cosa es que tu objeto sea la revista, en cuyo caso la pondrás en fuente, y aparte la bibliografía, las referencias, ¿sí? Pero tratándose de un solo caso, hiciste perfecto. Bien. Estabas bien. Bien. Y después otra consulta más. Recién usted dijo que en las referencias, yo me imagino que lo marcado con verde es lo que ya no se pone más. Exactamente, porque está tachado. Y lo que está en amarillo es lo que yo me había marcado para llamarles la atención, para Bien. decirles atención con esto, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, sí se pone el volumen, pero no el ejemplar. A ver, vamos a repasar lo verde. Lo verde, no, lo que yo les puse en verde es, en realidad debió estar en amarillito, porque hay cosas que están en verde, que es lo nuevo, y el 1 y el 2 que les puse del artículo de revista, en realidad debió estar en amarillito, porque lo que te estoy diciendo era para llamarles la atención. Fíjense cómo se señala el número a diferencia del volumen. Lo corrijo ya mismo porque, ¿cómo decirlo? En términos de código visual, Es como está que presta mejor un que... poco, claro, a confusión. Claro, para ustedes, obviamente, sí, ahí mejor lo corrijo, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. No hay de qué, a vos gracias por observarlo. Ya mismo lo estoy corrigiendo para que ustedes reciban una versión en condiciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Estoy mirando en este momento mi PowerPoint, así que si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hablar, a viva voz, no hay ningún problema, ¿sí? María, Sí, escucho. eh, una preguntita. Yo me confundo un poquito, por ejemplo, cuando tienes que hacer un, qué sé yo, un análisis de un artículo o algo así, y que tienes que hacer como un resumen, pero también es algo que se pide tu opinión y también tienes que meter tus palabras. Ahí es cuando yo me confundo en el momento de citar. Ya, porque es cuando Sí. te dicen, no has citado aquí, no has citado acá, pero era algo, por ejemplo, ahorita, no sé, me toca hacer justamente de un video, tengo que hacer justamente una opinión como orientadora y qué sé yo, y ahí es cuando uno dice, puchica, ¿cuándo es que cito? Ya, o sea, citas entonces el video, de Bueno, donde sacaste la información y tú das tu opinión de qué harías en caso de. claro, pero es clave, suponete, cuando fulano dice X cosa, no es posible concordar porque tal y tal y tal. O sea, tiene que quedar en claro. Y en casos así, mucho más, porque estás analizando a un autor a otro autor, entonces tiene que quedar muy en claro cuál es tu posición y cuál es la posición de él. Por eso es muy importante que lo cites. Entonces, suponete que querés discutirle algo, ¿no? Entonces, cuando fulano de tal desarrolla el concepto, suponete, de distintos modelos de familia, ¿no? Entonces lo puedes entrecomillar, en realidad es una afirmación desacertada porque la familia, bla, 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 ¿no? Entonces, el momento en el que vos le atribuís algo que dice él tiene que estar entrecomillado, y el momento en el que hablas vos no está entrecomillado, pero es tu momento más genuino. No estás resumiendo al otro, estás hablando con tu propia voz. Entonces, no es posible concordar con una visión que omita, no sé, la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural, porque aunque el autor dice chaca, 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 fin de cita, es necesario aclarar que taca, 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 tu palabra. Pero entonces, ese contrapunto entre tu discurso y
el otro discurso, el contradiscurso. Acá es muy claro que si estás discutiendo o impugnando o debatiendo, hay un discurso y un contradiscurso. Vos estás debatiendo con una posición antagonista o con una posición divergente, no necesitas discordar en todo, ¿no? Pero bueno, coincido con, o es posible coincidir con, pero cuando dice taca, 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 comillas, más bien se trata de saca, 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 y ahí hablo yo. Entonces, lo que el otro dice tiene que estar entrecomillado, o bien resumido, para que no haya confusiones. A veces pasa, pero a ver, ¿pero esto quién lo dijo? ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿O lo dice él? Se arma un lío gramatical a veces, ¿no? Porque, sobre todo, por ejemplo, coincidimos. Ah, sí, ¿quién es? ¿Vos y yo? ¿No? Ese plural de modestia que a veces es como un majestático, nosotros el rey. O sea, a veces es mejor decir, es posible coincidir, o esta autora coincide, se puede usar una forma así, a mí no me gusta mucho, pero se puede usar, o coincido, de última, ¿no? Pero tienen que quedar claros, tienen que quedar claras las voces, quién dice qué, eso es clave, ¿sí? Y la mejor manera es citando. Ok. No hay de otra, ¿eh? Porque el riesgo es que parafrasees y se haga una galleta entre lo que estás resumiendo del otro más tu propio pensamiento, a no ser que pongas un punto y aparte y sigas con tu pensamiento. También, que esos son otros medios, son medios ya de redacción, y son buenísimos. O sea, siempre, sugerencia, párrafo corto. En el párrafo corto nadie se pierde. 5, 6 líneas. Aunque no es posible negarlo si bien en los últimos tiempos, pero cuando, aunque, ay amigo, cierra una ventana, me abrió todo el... Tengo 50 pantallas abiertas. ¿Cuándo voy a cerrar la pantalla? ¿Cuándo me voy a cerrar la sesión? No, cierra más. No. Entonces, párrafo corto lo domino al párrafo corto, lo controlo. Por supuesto que los párrafos largos son más lindos porque son más densos, tienen más matices, pero cuando uno está resolviendo un trabajo académico, es un trabajo final, una monografía, párrafo corto, estructura informativa, sujeto, verbo, objeto, bien clarito, ¿sí? Y entonces ahí abrís menos la chance de que se arme una confusión entre tus ideas y las del otro. Entonces, la idea del autor, párrafo aparte, punto aparte, mi idea. El autor dice, ta, 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 y añade que ta, 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 punto aparte. Concuerdo plenamente, porque, ¿no? O es posible concordar, o esta afirmación es verdadera, o esta afirmación goza de apoyo en la academia, porque, bla, 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 o es una posición inadmisible, porque, pero hiciste un párrafo aparte, entonces ya se sabe que estás hablando vos. ¿Sí? Muchísimas gracias. No hay de qué. A ver, cuando no hay número de página, cuando no hay número de página, si es un HTML no tiene número de página. Entonces no vas a poder, es un problema. Vas a citar el HTML. ¿Sí? Sí, exacto. Hay textos que no tienen número de página. Y es un problema cuando son largos. No hay solución para eso. Para el HTML no hay. Pero fíjate, si, por ejemplo, si es un artículo académico, puede tener versión HTML, puede tener versión PDF, y a lo mejor en la PDF tiene página. Y en ese caso citas por la versión PDF, ¿no? Cada vez las revistas tienen más formatos. El HTML es uno más fácil de leer en pantalla, pero casi todas tienen un PDF para la descarga. Bueno, ahí seguro que tiene número de página. No siempre ocurre. Como decía Sol, si es un sitio web gubernamental no va a tener número de página. Tiene 3 pantallas de scroll. Y bueno, andá y buscalo, pone control F, le tiene que decir, o sea, el lector, ahí no hay tu tía. No hay tu tía. Claro, no hay manera de zafar de esa. ¿Qué vamos a hacer? Son limitaciones, pero también es cierto que el mundo digital nos ha abierto a un mundo de textos que están al alcance de la mano. Hay cosas que están mucho más cerca de lo que pensamos. Hay bibliografía muy valiosa en Internet. Hay mucha gente detrás del movimiento de acceso abierto que acerca el contenido científico a las audiencias, así que tienen una oportunidad enorme, sobre todo si están estudiando a distancia. Por supuesto que la biblioteca de la universidad está buenísima, las bases de datos también, los repositorios, todo,
pero la universidad paga un lindo dinero para tener unas buenas suscripciones, aprovechen las bases, pero también hay muchas cosas que forman parte del movimiento de acceso abierto y que son contenidos de calidad, que hay personas que consideran que hay que ofrecerlos a la comunidad porque ya el Estado les ha pagado para investigar, entonces el ciudadano no tiene por qué pagar de nuevo, y que hay que abrir la ciencia a la ciudadanía. Así que ojalá que puedan aprovechar eso también, porque está ahí a la mano. Muy bien, gracias Gustavo. Manda saluditos. A toda la gente que fue saludando, muchas gracias, por cierto. Bueno, no sé, Sol, ¿estamos? No Sí, sé si hay estamos, alguna pregunta Marita. más. No, creo que... Ah, mira, ahí María Laura Suárez está levantando la mano. A ver, sí, María Laura. Hubo te muchas escucho. consultas, Marita. Buenas tardes. Perdón, sé que lo mencionaron, pero no me quedó claro porque no está, o sea, yo recién empiezo el primer año de la licenciatura y me pasó en alguna ocasión que los profesores dan como un material que está escrito, es de su autoría, no está elaborado por ellos. Pero no se los puede mencionar cuando tenemos que hacer un trabajo porque uno no puede poner apunte de clase. ¿Cómo sería? Porque uno está leyendo en realidad el material del profesor. Ahí, de nuevo, yo te sugeriría hablar con el docente, decir, me gustaría citar su material. En una época, en filosofía y letras, cuando todavía usábamos fotocopias, cuando podíamos, más bien fotoduplicación, no íbamos a la biblioteca a hacer resúmenes a mano, se decía mimeo. Entonces ponía el autor, el título, mimeo. Mimeo que decía como mimeografiado, o sea, como que estaba en una, ¿cómo decirlo?, una instancia de publicación precaria, pero no eran apuntes de clase, podía ser un ensayo, podía ser un trabajo de investigación que todavía no había visto la luz de publicación formal. Hoy en día se habla de preprints, por ejemplo. Los preprints son artículos que pasaron los arbitrajes y que todavía no están publicados formalmente y están abiertos a la comunidad y los puedes usar. Pero cuando se trata de apuntes de clase, yo iría a hablar con el autor, con el profesor, decirle, ¿puedo citar su material? ¿Cómo debería citarlo? Porque a veces uno dice, esto es restringido para la cátedra, es de uso exclusivo para los estudiantes. Entonces, no es que si lo publicás vas a estar quebrando un silencio profesional, porque no te está diciendo algo confidencial, pero lo está haciendo con un fin específico que es del aula. Entonces, por ahí vos haces un trabajo, te queda lindísimo, después alguien te dice, che, ¿por qué no lo publicás? Y vos saliste ya del círculo del trabajo práctico a la publicación, y ahí hay que tomar recaudos, ¿sí? A lo mejor para el trabajo final el docente te dice, sí, no hay ningún problema, si yo quisiera publicar esto, ¿usted me habilita a decir que es un... ¿Cómo lo tendría que citar? Y ahí preguntarle inclusive al mismo autor. Material preparado para la cátedra, a veces esas cosas yo las he visto, pero es como, ¿contra qué lo compulsás? Está en un campus virtual cerrado, ¿a dónde voy y le hago clic para verlo? ¿Entendés? Claro. Es como, no admite la búsqueda y cotejo de material. Ese es el problema. Claro, aparte es difícil cuando tal vez uno tiene que hacer una presentación, cuando tenés solo ese material, no es que lo vas a ir a buscar. Ni hablar. Pero si el autor, el docente, coloca en las referencias bibliografía, tal vez ahí sí. Hay que ir a buscar. Te deja ir a mirar, sí, está bien, perfecto. Muchas gracias. Hay que ir a buscar ese material. Muy bien, gracias. María Laura, suerte. Bueno, empezamos como siendo, en algún momento llegamos a 33, ahora somos 26 y nos hemos Llegamos pasado a 10 minutos. 38, Marita, en un momento. Bueno, entonces es momento ya, Claro. se va yendo la gente, así como silenciosamente, o dice gracias y se va. Claro. Pero bueno. Así que muchísimas gracias, Marita. Y cualquier cosa, bueno, yo voy a estar enviando la grabación con el material que me va a pasar Marita en el transcurso de una semana. Si puedo antes que el viernes, cuando me envíen la grabación, ya se las reenvío. Bien, yo no te prometo mañana que celebramos los 30 años de la facultad, que vamos a estar como a full con eso, pero en el curso de la semana te estoy mandando el PowerPoint y el texto de Luis Codina sobre autoplagio, que me parece que les puede servir. Perfecto. ¿Sí? Muy Muchísimas bien. gracias, Marita. Un placer, como siempre. Un lujo. Cariños, suerte Muchas para gracias. todos. Buenas tardes. Chao, suerte.